¿Cuántos sabemos que la libertad es preciosa? Ese es nuestro tema. Y el mensaje de esta mañana se titula Albedrío y libertad. Diga conmigo, albedrío y libertad. Los que tienen sus Biblias, vamos a leer del libro del Génesis. Génesis capítulo 2, los versos del 15 al 17. Génesis 2, versos 15 al 17. Y la escritura dice así, leemos con reverencia en el corazón: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amados, ¿es el hombre un agente libre de voluntad propia? ¿Cuál es el significado de la palabra albedrío en el contexto bíblico? ¿Posee el hombre el don de un libre albedrío que le permite hacer elecciones y tomar decisiones sin estar sujeto a la presión externa de una predeterminación divina? ¿Es el albedrío de los hijos de Adán verdaderamente libre del factor esclavizante del pecado y del dominio de la potestad de las tinieblas en un mundo caído? Si no lo sabías, yo quiero decirte que la palabra albedrío o libre albedrío, como las palabras Trinidad, Navidad, Biblia y rapto, aun cuando ellas son términos bíblicos, no aparecen escritas como tal en las páginas de las Sagradas Escrituras. Por esta razón, muchos maestros y predicadores equivocadamente han errado diciendo que la Trinidad es una falsa doctrina católica. El rapto es un invento de los maestros modernos de las doctrinas escatológicas. Y el albedrío o libre albedrío es una doctrina falsa que debe ser rechazada a la luz del glorioso atributo divino de la supremacía de Dios. Pero ciertamente, aun cuando las palabras albedrío y libre albedrío no aparezcan escritas en los manuscritos originales de la Biblia, el concepto, escucha, el concepto del albedrío humano, de una capacidad volitiva de elección libre y personal que demanda la responsabilidad moral de nuestros actos, es una realidad 100% bíblica y correcta, que no debe ser ignorada o rechazada. La palabra albedrío, según su definición, es la potestad que tiene el hombre de obrar por elección propia y personal. El albedrío es la facultad que tiene la raza adámica de actuar según el designio de su voluntad y la capacidad de su criterio electivo, selectivo, libre y personalizado. Albedrío es el don que tenemos los seres humanos de desear, elegir y actuar según la consideración de nuestro engañoso corazón. La realidad del libre albedrío
que nos permite escoger entre el sendero del bien y el camino oscuro de la maldad, la vida o la muerte, la bendición o la maldición, es un factor bíblico evidente, que tiene implicaciones serias, implicaciones éticas, morales, filosóficas, teológicas y sociales. Escucha, sin lugar a dudas, los hijos de Adán, que fuimos creados a la imagen de Dios, tenemos albedrío para escoger entre el bien o el mal, la vida en Cristo o la muerte eterna sin Cristo y sin Dios. El ser humano posee un elemento de libertad volitiva de elección que nos permite querer o no querer, odiar o amar, hacer o no hacer, vivir con Dios o vivir sin Dios. Por ende, la pregunta no es si tenemos o no tenemos la voluntad propia de un albedrío que nos permite escoger nuestro propio destino. No, amados, la pregunta es cuán liberado realmente está nuestro albedrío. Cuán liberado está tu albedrío. Cuán liberada está la capacidad que tenemos todos los seres humanos de elegir nuestro destino. ¿Somos verdaderamente libres? Para contestar esta pregunta paradójica, primeramente tenemos que discernir y entender que la raza adámica ha ejercido su albedrío y libertad en 3 etapas históricas diferentes. 3 etapas o condiciones que tienen como referencia el antes y el después de la caída espiritual en el paraíso del Edén, y el antes y el después de la gloriosa venida del Mesías Redentor al mundo que Dios amó. El hombre adámico, escucha, el hombre adámico primeramente ejerció su albedrío y libertad en el paraíso del Edén, antes de su caída de la gloria de Dios. Fuera del paraíso, el hombre continuó ejerciendo el don del albedrío en una condición de esclavitud y muerte espiritual bajo el régimen de la ley. Y con la venida del Mesías, en la dispensación de la gracia, los que estamos en Cristo ejercemos un albedrío restaurado que está verdaderamente liberado. Porque el albedrío y la verdadera libertad solamente pueden ser encontrados en Dios cuando los hombres y las mujeres nos sometemos y nos sujetamos voluntariamente al dominio soberano de la voluntad de Dios. En esta mañana yo te invito a considerar la etapa primaria del paraíso, antes de la caída, la etapa de nuestra creación, subsecuente vida en el Edén y rebelión espiritual contra Dios. Para hacer esto tenemos que viajar al pasado, en la máquina de la revelación bíblica del libro del origen, el libro del Génesis. Los que tienen sus Biblias, Génesis 1:27. En Génesis 1:27 la palabra nos revela el origen primitivo de nuestra existencia, diciéndonos: Dios creó al hombre. Elohim, el creador del universo y sustentador de la vida, el único Dios verdadero, creó al hombre. El ser humano, según la revelación, no es el producto de un accidente cósmico y una evolución selectiva e impersonal. Dios creó al hombre. La semilla del hombre no fue plantada en la tierra por seres inteligentes, extraterrestres, multidimensionales.
¿Por qué no? Porque la palabra de Dios dice que Dios creó al hombre. El hombre no se hizo o formó a sí mismo, evolucionando a través de los milenios de organismos simples a organismos más complejos. Dios creó al hombre, Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Salmo 100, verso 3, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Dios creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza divina, para darle al hombre una mayor dignidad. Dios creó a Adán a su propia imagen y semejanza espiritual, conforme a la similitud de su carácter y atributos personales comunicables. Y uno de estos atributos, escucha, uno de estos atributos es el libre albedrío, que le da al hombre la capacidad de tomar decisiones propias, decisiones sabias, inteligentes y responsables, decisiones constructivas en un medio ambiente de libertad. Hecho a la semejanza del Dios que lo creó, el hombre es un ser espiritual, creado para la eternidad. Somos seres morales que llevamos interiormente la semejanza del Dios que puso eternidad en nuestros corazones. Somos seres inteligentes, dotados con las virtudes de la lógica, la razón y la facultad de una voluntad que nos permite ejercer señorío en la tierra. Dios creó al hombre con albedrío y libertad, dentro de los parámetros de su voluntad, para que señorease y sojuzgara a la tierra. Dios creó al hombre a su imagen, dice la Escritura, en la forma binaria de dos géneros biológicos diferentes y compatibles, dos géneros biológicos de características únicas y complementarias. Génesis 1:27 dice: Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Punto. En el glorioso día de nuestra creación, Dios nos coronó con la virtud de un albedrío subordinado a su voluntad soberana. Un albedrío que debía señorear y gobernar en el ámbito terrenal, tomando decisiones creativas, decisiones sabias, morales, decisiones morales y responsables. En Génesis 1:31, continuamos en la Escritura, la palabra dice que Dios vio que todo lo que Él había hecho era bueno, en gran manera. Dios vio que todo lo que Él había hecho era bueno en gran manera, porque toda la tierra estaba llena de la gloria de su bienestar, como las aguas cubren la mar. El buen Creador, el Dios sabio y amoroso, que es siempre bueno, originalmente llenó toda la tierra con su bondad. En el atardecer del sexto día de la creación, todo era bueno en gran manera. Todo era bueno en gran manera. Todo estaba saturado de bienestar. Y en esta etapa armoniosa de completo shalom, el hombre y la mujer, los mayordomos de la tierra, vivieron felices, ejerciendo su albedrío y su libertad. En el paraíso, Adán y Eva vivieron felices, sin conflictos, sin choques de voluntades o sentimientos, sin violencia,
abusos y disfunciones familiares, sin confusión de identidad, sin preocupaciones estresantes, desgastadoras, sin sufrimientos dolorosos, sin deudas, sin deudas, sin cobradores de deudas, sin inquietudes, sin vacíos existenciales, sin plagas de enfermedades, sin escasez, sin pobreza y sin temores. En el Edén, palabra hebrea que significa placer y deleite. Todo fue bueno. En el paraíso del Edén todo estuvo bien. En el Edén el hombre vivió su época de paraíso ejerciendo albedrío y libertad, dominio y señorío en relación con Dios. Pero lamentablemente todo esto cambió radicalmente. Todo cambió radicalmente cuando el hombre pecó. Todo cambió cuando el hombre pecó, desobedeciendo la orden del mandato de Dios. El paraíso se perdió. El paraíso se perdió. ¿Cuándo? Cuando Adán escogió con su albedrío para sí y para los suyos el camino del libertinaje y la rebeldía contra Dios. Y para aclarar un poco más este evento cósmico catastrófico, el autor de la revelación bíblica, el Espíritu Santo, introdujo el paréntesis bíblico que se encuentra en Génesis 2, el capítulo 2 del libro del Génesis, diciendo: estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados por Yahweh Elohim, Jehová Dios. Amados, en esta revelación adicional, mucho más detallada, el Espíritu Santo introduce por primera vez el nombre propio de Elohim, y ese nombre es Yahweh, el yo soy eterno, el que tiene vida en sí mismo, Jehová Dios. Génesis 2:7 dice: Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Jehová Dios formó al hombre corporalmente de los elementos del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Sopló en su nariz Nishmat Hayim. Yahweh sopló en Adán el aliento de su propia vida. Y como consecuencia de esta acción divina, el hombre fue un Nefesh Hayah. El hombre fue un ser viviente, un alma única en su género. Porque Elohim sopló en su interior la vitalidad de un aliento que provino directamente de su vida espiritual. Aleluya. Lo que Dios no hizo cuando creó a los animales, a las bestias de la tierra, Dios lo hizo con nosotros. Dios sopló en nosotros el aliento de su propia vida. Por eso nosotros somos almas únicas en nuestro género, seres vivientes. Continuamos en el Génesis, en Génesis 2:15. El Eterno, tomando al hombre, lo puso ¿dónde? En el huerto de Edén, el huerto de la delicia y del placer, el jardín de las delicias. ¿Para qué? ¿Para qué lo puso allí? Para que lo labrara, dice la Escritura, y lo guardara. Di conmigo, labrara, guardara. Tenemos que labrar y guardar. Dios colocó a Adán en un jardín de delicias, de felicidad, y le dio la responsabilidad de cultivarlo y cuidarlo con su albedrío y libertad.
Y para probar la lealtad de la obediencia de Adán, en los versos 16 y 17 de Génesis 2, el Creador introdujo en el huerto del Edén un orden condicional, en la forma de un mandato limitado y prohibitivo, cuando le dijo al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Con su albedrío y libertad, Adán tuvo que elegir entre comer o no comer del fruto del árbol prohibido. Él podía comer ¿de cuántos árboles? De todos los árboles. Pero de uno no podía comer, y él tenía que elegir diariamente comer de todos los árboles y no comer de este árbol prohibido de la ciencia del bien y del mal. El árbol que estaba plantado en el mismo centro del huerto del paraíso, en el centro, junto al árbol de la vida abundante y eterna. Durante una temporada, no sabemos por cuánto tiempo, pero durante una temporada, en su estado de inocencia, Adán escogió bien. Adán escogió obedecer a Dios. Sometido a la autoridad soberana de su Creador, Adán obedeció. Hasta aquí todo iba bien. Y la cosa se puso mejor. La cosa se puso mejor cuando Dios decidió crearle una ayuda idónea. En la forma femenina de una mujer hermosa. Una mujer a quien Adán llamó varona, porque del varón, de una costilla del varón fue tomada. En la primera boda de la historia humana, hecha en la misma presencia de Dios por decisión mutua, el varón se unió a la varona en una sola carne. El varón se unió a la varona en una carne. Y cuando esto sucedió, para Adán y para su esposa, el jardín de las delicias se convirtió en un lugar de mayores placeres y felicidad compartida. Alguien puede decir gloria a Dios. Y Génesis 2:25, vamos al verso 25, dice que Adán y su mujer estaban ambos, ¿cómo estaban? Desnudos, y no se avergonzaban. ¿Cómo estaban? Y no se, ¿cómo estaban? Y no se avergonzaban. No se avergonzaban porque en su estado de inocencia, de relación amorosa y obediencia a Dios, no había lugar para la culpa y los temores. No había lugar para la obscenidad y la indecencia. No había lugar para la inmoralidad, el escándalo, el aturdimiento y la confusión. Mientras Adán y Eva vivieron en su estado de inocencia y sujeción al mandato de Dios, el deleitoso paraíso siguió siendo un paraíso. En una relación mutua de intimidad, de hermosa intimidad, transparencia total. Y total desnudez del cuerpo, del alma y del espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Lejos de la vergüenza, lejos de la ruina, lejos de la degradación, la deshonra, el ultraje y la humillación. Pero todo esto cambió. Todo cambió cuando la serpiente antigua, llamado diablo y Satanás, engaña a Eva con el poder de su seducción demoníaca. Y a Adán, Eva fue engañada, pero Adán, sin ser engañado,
también decidió comer del árbol prohibido, con una actitud rebelde y desobediente. En el momento en que Adán, por elección propia, decidió abusar de su libertad, en la hora oscura, cuando el hombre decidió rebelarse contra la voluntad soberana de Dios, en ese instante de locura y tinieblas espirituales, el hombre murió espiritualmente. El hombre murió. El hombre fue separado de Dios, de la fuente de su vida espiritual, por causa de su alta traición contra la autoridad de Dios. Y separado de Dios, muerto en su delito y en su pecado de rebelión, el hombre se convirtió, de acuerdo a la Escritura, en un esclavo del pecado y de la potestad oscura. Y en su condición de esclavitud espiritual, el hombre perdió la libertad de su albedrío personal. El hombre retuvo el albedrío, pero realmente no era libre. Habrá alguien aquí que está entendiendo lo que yo estoy tratando de decir. Retiene el albedrío, pero realmente no era libre. ¿Por qué? Porque era un esclavo. ¿Quién ha visto a un esclavo libre? Espiritualmente se convirtió en un esclavo del pecado y de la potestad de las tinieblas. Perdió la libertad del albedrío para escoger el bien de Dios en lugar de la maldad. Por causa de su desobediencia y pecado de rebelión, la raza humana perdió su paraíso aquí en la tierra. Diga conmigo, ouch. ¡Auch! Y como consecuencia de esta desobediencia, el hombre perdió la libertad de su albedrío para buscar y obedecer la voluntad del Creador. El hombre sin Cristo y sin Dios tiene albedrío, pero su corazón está inclinado a hacer lo malo. De eso vamos a hablar en el próximo capítulo de esta serie. En un mundo caído, hermanos, esclavo del pecado, un mundo esclavo del pecado, lejos de Dios y sin Cristo, escucha, no hay un solo hombre bueno o justo, de acuerdo a la Escritura, que no esté bajo el dominio del pecado. Tanto judíos como gentiles, sin Dios y sin Cristo, en su estado, sin Dios y sin Cristo, todos están bajo pecado, dijo Pablo en Romanos 3:9. Todos, diga conmigo, todos. Los que están sin Cristo están bajo pecado. Como está escrito en el Salmo 14, no hay justo, dijo el apóstol Pablo, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. ¿Por qué? Porque todos en Adán, todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Palabra de Dios. El Salmo 14, en sus versos 1 al 10, el Salmo que nos presenta la realidad de la necedad corrupta de los seres humanos impenitentes y pecadores, dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Yo soy Dios. Yo soy mi propio Dios. Yo decido por mí mismo, yo tengo albedrío. Yo decido por mí mismo lo que es bueno y lo que es malo. Yo escojo vivir a mi manera, sin Dios y sin Cristo en el mundo, haciendo lo que yo quiero, cuando yo desee hacerlo, lejos de la autoridad de Dios. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Yo soy Dios. Los necios que viven repitiendo las mismas necedades una y otra vez, dijo el salmista, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien.
Verso 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. En esa condición caída de esclavitud, de pecado, ¿habrá un entendido que busque a Dios? Lejos de la gracia de Dios. Verso 3. Todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Iglesia, sin Dios y sin Cristo, y con esto termino por hoy. Sin Dios y sin Cristo hay albedrío. Sin libertad. Sin verdadera libertad. Repito, sin Dios y sin Cristo hay albedrío. Sin libertad. Con Dios y con Cristo hay albedrío y libertad. Y yo te pregunto, ¿y tú tienes a Dios y a Cristo? ¿Deseas renunciar a la necedad de tu corazón para entregarle a Cristo el albedrío de tu alma? Escucha, sin Dios y sin Cristo hay albedrío sin verdadera libertad. Con Dios y con Cristo hay albedrío y libertad. ¿Y tú lo quieres? Póngase de pie si le va a dar ese aplauso al Señor. ¿Lo quieres? ¿Quieres la libertad de tu albedrío? ¿Deseas ser verdaderamente libre? ¿O deseas seguir viviendo bajo el dominio del pecado? Como un esclavo, con necedad en el corazón. Proverbios dice que el necio repite su necedad una y otra vez. No tiene dominio sobre sí mismo. Tenemos que echar la necedad del corazón. Tienes que desalojar la necedad. El necio es el que dice en su corazón: yo soy mi propio Dios. Yo hago las cosas a mi manera. Tengo voluntad para hacerlo y lo voy a hacer. Pero los sabios son los que buscan a Jesús. Y escuchan la palabra de Jesús, que dice: al Hijo libertare, este será verdaderamente libre. Jesús le dijo a los judíos: ustedes necesitan ser libres. Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Cuán equivocados estaban. En el sentido espiritual, ellos eran esclavos del pecado. Les dijo Jesús: ustedes tienen que arrepentirse y abrazar la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí pasa de muerte a vida. Aleluya. ¿Cuántos hemos pasado de muerte a vida espiritual? ¿Cuántos tienen vida espiritual? ¿Y cuántos dan testimonio de que tienen un albedrío liberado? Tienes un albedrío liberado. Lo que antes te dominaba en la carne ya no te domina. Tú tienes potestad. Tú tienes una voluntad liberada para tomar decisiones sabias, responsables, morales, constructivas. Y tomando estas decisiones, amados, nosotros podemos restaurar lo que se perdió. Podemos restaurar el paraíso aquí en la tierra. No vivimos en un mundo de paraíso, claro que no. Es un mundo caído, de gente loca que vive a lo loco, de gente necia que repite sus necedades. Pero cuando Cristo es el centro de tu vida cambia, tu familia cambia. Tú echas la necedad del corazón y comienzas a tomar decisiones sabias, decisiones constructivas. Y tu familia puede ser un jardín de delicias, de buenas relaciones. Habrá alguien aquí que le está creyendo a Dios. De buenas relaciones. Amén. Buenas relaciones.
No hay nada que robe la paz. No hay nada que robe la paz y la robe así de rápido como la disfunción en la familia. Cuando hay problemas en el centro del hogar o problemas relacionales, perdemos la paz. Perdemos la paz. ¿Qué nos duele más? ¿Perder cosas materiales o perder las buenas relaciones? ¿Y qué nos cuesta más? ¿Perder lo material o perder la buena relación con nuestros seres queridos? ¿Qué valoramos más? Yo valoro las relaciones, porque tienen mayor valor. Y la primera relación, la relación que debe ser valorada sobre todas las relaciones, es la relación que nosotros debemos tener con Dios. La relación que tú tienes con Dios. Esa está sobre toda relación. Esa tú tienes que cuidarla y cultivarla diariamente. Tienes que abanicar el fuego que ha sido depositado en tu corazón para que no se apague. Y tú sigas viviendo una vida enamorado de Dios, enamorada de Dios. Aleluya. Porque solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios trae contentamiento, balance, equilibrio. Solo Dios puede derramar amor en tu corazón. Y solo Dios puede darte sabiduría de lo alto para que tú te muevas tomando decisiones, ejerciendo albedrío, libre del pecado. Dije, libre del pecado, del dominio del pecado. Sí se puede. Toca al que está a tu lado y dile, sí se puede. Dile que no a esa voz que te está diciendo que no se puede. Sí se puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí podemos vivir en el canal de la voluntad de Dios. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros diariamente entonamos la vida al canal de Dios? ¿Ah? Alineamos la vida al canal de Dios. ¿Cuántos tenemos oídos para oír lo que el Espíritu Santo habla a la iglesia? ¿Cuántos damos gracias a Dios porque nos levantó de esa posición caída y nos ha colocado en una posición donde ahora tenemos albedrío y libertad y podemos escoger bien, podemos escoger el bien de Dios, sujetarnos al bien de Dios? No hay libertad fuera de este bien. No la hay. Dale gracias a Dios si eres libre. Levanta tu mano y dale gracias a Dios por tu salvación. Dale gracias a Dios por tu libertad. Dale gracias a Dios. Aleluya. Dale gracias. Por un minuto, simplemente dale gracias. Dile, gracias Señor, yo soy libre. Gracias, yo estaba muerto en mi delito y pecado y tú me has dado vida. Gracias Señor. Porque ahora hay un paraíso en mi interior y ese paraíso se exterioriza cuando yo vivo sujeto a tu voluntad. Compartiendo el amor que tú has derramado en mi corazón con mis seres queridos. Amándote a ti sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Gracias Señor. Dale gracias a Dios por tu vida, por tu familia. Dale gracias. Dile, Señor, venga a tu reino. Ordena mi vida, ordena mi casa. Ayúdame a ordenar las cosas. Y ayúdame, Señor, a cultivar y a guardar lo que me has dado. A permanecer libre en esta libertad con la cual Cristo me hizo libre. Echando de mi corazón la necedad para no repetir las mismas necedades una y otra vez. Para poder vivir con la cabeza en alto, enamorado de ti. Escucha, si no eres libre, si aún no le has entregado tu vida y tu corazón al Señor, este es el día de la salvación. No salgas de aquí sin hacerlo. Queremos orar, haz esta oración con nosotros, todos vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo a tu presencia reconociendo que soy un pecador. He sido necio en pensar que por mí mismo y con mis decisiones yo podía levantarme de esta condición caída. Yo podía mejorarme. Yo podía alcanzar un destino feliz. Me arrepiento de mi necedad en el nombre de Jesús. Y elevo mi corazón a ti, diciéndote que en mi corazón yo creo que Jesucristo
murió por mí y Él resucitó para darme vida abundante, eterna y libre. Ahora, Señor, recibo a Jesús en mi corazón y te doy gracias. Me declaro una nueva criatura por tu palabra y te doy gracias porque restauras la libertad de mi albedrío en el Mesías, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esa oración, algo en su interior ha cambiado. Yo creo que algo cambió y ahora algo se ha realineado, y ese algo se llama un corazón sujeto al señorío de Jesucristo. Tu vida ahora no va a ser la misma. Alguien hizo esa oración y por primera vez le entregaste tu vida al Señor. Levanta tu mano. Yo quiero